Vamos a dar paso a nuestro segundo ponente. Es Santiago Ramos, es Sales Manager para el sector público de Extend Technologies y nos va a dar una conferencia que ha titulado Fortalecimiento de la seguridad en la inspección de contenedores tras la implantación de un sistema global centralizado de imágenes. Santiago, cuando quieras, como le he dicho a Verónica, tienes 15 minutos. Cuando te queden 5, pues me encenderé la cámara para darte el aviso. Muy bien, buenos días. Buenos días a todos. Me sumo a los agradecimientos a la Fundación Borredà por darnos esta oportunidad en poder presentar nuestras soluciones que tenemos actualmente implantados en general en las infraestructuras críticas y particularizando en puertos del Estado desde hace más de 15 años. Nuestra presentación va a tratar de ser una presentación continuista, la segunda parte, como si dijéramos, de aquella que hicimos en el 2019, donde tratábamos de dar unas pinceladas sobre ese intercambio unificado de información tras la implantación de sistemas globales centralizados de imágenes inspeccionadas por escáneres de contenedores. Y en esta segunda parte vamos a tratar de explicar desde el punto de vista de la seguridad cómo fortalecemos, robustecemos todo el proceso de inspección de contenedores tras, como os comento, la implantación de este sistema que está en fase de producción, está actualmente funcionando. A través de los retos, los objetivos y los beneficios que se obtienen de este sistema, además de unas breves pinceladas sobre el futuro de las aplicaciones que se pueden implementar, aportando las soluciones de inteligencia artificial desarrolladas por la industria. Para hacer un breve resumen sobre los 3 estadios temporales de la evolución de la inspección de contenedores, pues en un primer momento, en el pasado, la inspección era, antes de la implantación de los escáneres de contenedores, la inspección era manual, se abrían los contenedores para hacer la inspección de la mercancía que venía marcada o tenía visos de ser ilícita o simplemente por inspecciones aleatorias. Actualmente la inspección se hace de una forma descentralizada a través de herramientas técnicas, que son los escáneres de contenedores, con una inspección dedicada. Y en el futuro, tras la implantación de estos sistemas de gestión global de las imágenes de forma centralizada, la inspección tiende hacia una detección automática, basada en los beneficios y herramientas que trataré de explicar brevemente en las siguientes diapositivas. Unas pinceladas sobre la inspección actual, sobre la que se realiza hoy en día de una forma descentralizada. Como digo, está basada en equipos de inspección de contenedores de rayos X. Más o menos la implantación de estos sistemas vienen de un cuarto de siglo para acá, más o menos aproximadamente 20 años. Están basados en 3 características principales diferenciadoras con respecto a lo que está implantado en el futuro, en los sistemas globales de centralización de imágenes, y es que son sistemas aislados, son sistemas que no integran su información con fuentes externas. El proceso de inspección es autónomo y no dependiente de tareas que vengan de sistemas centralizados que comanden esa tarea de inspección. Y por lo tanto es muy dependiente de los propios operadores, del personal destinado por el organismo competente, en este caso la aduana o el resguardo fiscal o las autoridades que trabajan en el ámbito portuario, para la interpretación, primero para la operación de los propios sistemas y la toma de decisiones en
el sitio y la interpretación de las imágenes para esa toma de decisiones. Por lo tanto, requieren un entrenamiento y una habilidad que habitualmente, aparte de adquirirse con las propias formaciones que se realizan periódicamente, requiere que se obtengan a través del tiempo. Estas tres casuísticas desembocan en, evidentemente, que es una forma de trabajar, la descentralizada, que se presta al error, intencionado o no. Si es intencionado, puede ser malintencionado también, y por lo tanto tenemos brechas de seguridad inherentes a estas tres propias características de la inspección descentralizada. A la par que el trabajo no llega a su máxima eficiencia, porque no somos capaces de redimensionar los grupos de trabajo acorde con cada una de los escáneres implantados en cada uno de los puertos. ¿Cuáles son los procesos tradicionales de inspección donde están implantados la inspección descentralizada? Toda la toma de decisión se realiza en la propia autoridad, en el propio ámbito de la autoridad, en la autoridad portuaria, sin una toma de decisión centralizada, donde todos los datos se toman en las cercanías del escáner, el análisis de la imagen se hace en el propio escáner, es donde se le da el levante para la mercancía o se pasa a una siguiente inspección, desde la implantación de los sistemas centralizados. Esta decisión se toma desde un organismo centralizado, veremos posteriormente cuáles son sus objetivos y beneficios. La tarea de inspección también se lanza desde este sistema único y luego los trabajos, evidentemente, que hay que hacer en cada uno de los emplazamientos, pues se tienen que hacer directamente sobre el escáner en el puerto. ¿Cuáles son los retos y los problemas que se abordan y que se tratan de dar de respuesta con las plataformas de gestión de imágenes centralizadas? Pues una es la carencia en una gestión de datos de personal y de equipo, ambos tres. Al no tener esa capacidad de integrar diferentes fuentes de información y compartición de datos, estamos carentes o tenemos menor capacidad de estadísticas. Se puede hacer un análisis menos eficiente de los datos que si se hiciera de forma centralizada. Evidentemente, no ayudan al estar aislados a esa transformación y modernización digital a la que se prestan las organizaciones públicas, incluidas las inspecciones aduaneras y portuarias. Existe una ineficiencia y una inconsistencia desde el punto de vista del proceso operativo de la inspección y de la carga de trabajo de los grupos, que pueden desembocar en errores y flujos de trabajo ineficientes. Los objetivos del proceso de inspección centralizada vienen desde dos aspectos. Uno es desde el propio proceso de la inspección y el otro tiene que ver con el de la supervisión. Dentro del de la inspección tenemos dos grandes grupos, el de la gestión, tanto de los procesos que se realizan para la inspección del contenedor, como la gestión sobre la carga que se marca como sospechosa, como la asignación de las tareas a los recursos que se destinan para realizar esa inspección. Y el otro es la propia operativa de la inspección, tanto centralizada como in itinere, como la que se hace en movilidad, con los diferentes sistemas de inspecciones móviles. Y luego, desde el punto de vista de los objetivos que tienen por parte de la supervisión, pues tenemos igual una gestión de la información, estadística, del análisis de datos, de los reportes, una auditoría del personal para tener una trazabilidad de que no ha habido ningún tipo de manipulación desde el origen hasta la toma de decisión de los datos, y el seguimiento de la inspección en el caso de que, como os comentaba, exista una inspección de ese contenedor o esa mercancía
en movilidad. Los tres pilares sobre los que se basa, el objetivo de los tres pilares sobre los que se basa la implantación de este sistema que está actualmente en producción son, en un primer momento, la seguridad, con la no manipulación de la información, realizando una transferencia y transmisión segura, automática de la información desde el frontend, desde la adquisición de la información hasta que se hace el análisis y la toma de decisiones. La gestión del análisis de la información de una forma universal, agnóstica de la tecnología. Para eso, impulsado por la Organización Mundial de la Aduana, junto con toda la industria, con todos los fabricantes, se trabajó en el formato unificado universal. Y luego, una vez se van implantando estos sistemas centralizados en cada uno de los países que gobierna la Organización Mundial de la Aduana, particularmente en Europa, el intercambio y la compartición de las imágenes y la información asociada entre los diferentes países, aumentando evidentemente pues, el nivel tanto de seguridad como de inteligencia. Brevemente, dividimos el proyecto en dos áreas claramente diferenciadas, lo que es en el ámbito del puerto en sí, donde está el escáner y sus elementos asociados, que son los que adquieren la información, y los sistemas centralizados o el backend, donde tenemos un centro de control para el análisis de la información y la toma de decisiones y donde se almacena toda la información para poner capacidades encima de inteligencia artificial. Beneficios del sistema de centralización, dos grandes bloques. El primero, evidentemente, en el de aumento de la eficiencia en la gestión y centralizada y la supervisión tanto de los recursos, porque redistribuyo la carga de los recursos asociados a la inspección, aprovechando mejor las capacidades de cada uno de ellos, sabiendo que los recursos de la administración son finitos, de cada uno de los áreas que están involucradas en la inspección. La centralización de los datos unificados, que hace que esa información al estar unificada pueda aumentar en sus capacidades de análisis para una mejor toma de decisiones posterior. Interoperabilidad con distintos tipos de fabricantes, pensando que esto es una plataforma, ya podemos pensar que es una plataforma de gestión unificada, que es agnóstica a cuál es el fabricante del escáner que presta esa información, esas imágenes. Y desde el punto de vista de la seguridad, pues la robustez en la información adquirida, confiando en la no manipulación de la información transmitida desde el origen, que nos puedan permitir, incluyendo firmas digitales y sellos de tiempo, además, utilizarlo como probatorios evidentemente, para pruebas judiciales en delitos, por ejemplo, como el de persecución del fraude. Evidentemente, también aprovechamos la unificación y la centralización para hacer lo mismo con el sistema y con los recursos asociados, que son tanto el personal, unificando y centralizando la formación del personal, haciéndolo mucho más especialistas y desarrollando unas bases de datos en las que luego puede hacer una minería de esa información, aportando un análisis más en profundidad sobre la toma de decisiones que se van a realizar. Brevemente, las futuras aplicaciones que se pueden implantar en el sistema centralizado y en las que se están planteando para las fases 2 y 3 posteriores a su puesta en producción en los meses anteriores del 2020, desde un punto de vista del análisis de la imagen adquirida utilizando inteligencia artificial, y el otro es la de integrabilidad de otros tipos de sistemas fuera de los tradicionales o comerciales de inspección de carga. De nuevo, basado en el análisis de imágenes, Big Data e inteligencia artificial, tenemos aplicaciones como la de verificación del documento único aduanero, donde se compara el código aduanero con la imagen adquirida, haciendo un análisis frente a la biblioteca que se comparte a lo largo de toda esta red de sistemas globales de gestión de imágenes de contenedores, la detección de no homogeneidades
no continuidades dentro de la imagen inspeccionada, elementos amenazantes, elementos tales como armas de fuego o armas blancas que siguen una serie de patrones con unas dimensiones específicas dentro de la imagen escaneada, o elementos que no deberían ir dentro de la carga, que puedan ser ilícitos, pues como el contrabando de cigarrillos o los envases de las fuentes radioactivas o botellas de líquidos alcohólicos que no deberían de transportarse dentro de la mercancía. Y por último, la integrabilidad de otro tipo de sistemas, fuera de los que hablamos típicos de inspección de carga de contenedores, como aquellos que también están instalados en los puertos y de gran uso, como evidentemente son los sistemas ferroviarios y los sistemas de inspección de ferroviarios, por supuesto como los sistemas de inspección de vehículos de pasajeros para cruceros, los sistemas de apoyo de retrodispersión que apoyan a la inspección tradicional de carga. Como resumen, una vez implantada esta plataforma única, unificada de gestión de la información, más allá de las imágenes, sino de la información asociada también a las imágenes, existe la posibilidad de robustecer, por una parte, la seguridad en la no manipulación de la información transferida, y por la otra, incrementar la eficiencia de los recursos gubernamentales que por otro caso poco a poco pues se van recortando y disminuyendo con el tiempo. Y por mi parte es todo. Javier, si tienes cualquier...